Hola, mi nombre es Daniela Ortegón y en este video les voy a presentar mi proyecto, el cual lleva por nombre Los videojuegos como un recurso didáctico para el aprendizaje de historia en alumnos de primero de secundaria. En cuanto a la problemática o necesidad que busco atender con mi trabajo y una pregunta obligada para un tema como este es ¿por qué historia es una asignatura con un alto índice de reprobación? De igual forma, uno de los principales debates que se han planteado a lo largo de los años es quién debe enseñar historia, planteamiento que cobra relevancia a la luz de los datos que evidencian que la mayor parte de los profesores que enseñan historia en los distintos grados de secundaria son historiadores, es decir, no son de origen profesores con conocimientos didácticos para enseñar como los profesores normalistas o los pedagogos, y que, de acuerdo con PLA 2011, no cualquier profesionista puede ser docente, ya que se requiere tener cierta formación para poder generar procesos de aprendizaje. Por otro lado, resulta relevante hablar sobre la educación en la era globalizada, la importancia y la necesidad de implementar estrategias que puedan ser utilizadas para poder impulsar nuevas formas de aprender y de enseñar, en las que se pueden aplicar las tecnologías, pues, como dice Avendaño 2015, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión del conocimiento dentro y fuera del aula representa sin duda la posibilidad de encontrar o construir atajos poderosos y atendibles para abreviar el camino que deseamos transitar para hacer de la educación pública el proceso que cimente la construcción de una sociedad más próspera y más libre, el de una educación que favorezca la calidad y la innovación de prácticas y valores en todos sus tipos, niveles y modalidades, para así cambiar la forma tradicionalista con la que se ha enseñado historia durante los últimos años e identificar todas aquellas experiencias o recursos que pueden favorecer el aprendizaje activo de forma que se renueven y se reordenen los distintos métodos o medios para lograr un aprendizaje efectivo y de cierta forma mejorar la calidad de la educación en México. Los datos estadísticos que justifican la pertinencia de mi propuesta son los siguientes. De acuerdo con la prueba Enlace 2010, el mayor porcentaje de alumnos se encuentra entre el nivel elemental con un 58.4% y en un nivel insuficiente con un 13.5% en la materia de historia a nivel secundaria. PLA 2011 afirma que alumnos de segundo y tercer grado de secundaria respondieron entre 35 y 50 reactivos en los que se les preguntaba acerca de diferentes contenidos de los programas de estudio y que los resultados fueron que el 75.6% no alcanzó los niveles satisfactorios en el área de historia. De ahí que sea imperativo conocer cómo se ha venido enseñando la asignatura de historia para poder entender por qué es una de las materias más reprobadas por los alumnos. De acuerdo con la Consultoría Estratégica e Investigación de Mercados de Competitive Intelligence Unit, en 2017 se registraron a 68.7 millones de personas que juegan videojuegos en México. Las personas que consumen y juegan videojuegos tienen acceso a estos mediante distintos dispositivos, de los cuales el uso de smartphone destaca con un porcentaje del 68%, el uso de consolas fijas como Xbox, PlayStation, Wii, entre otros, con un porcentaje del 33%, el uso de tabletas con un porcentaje del 12% y el uso de computadoras con un porcentaje del 10%. Siguiendo con un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit sobre consumo de videojuegos en México, 2018, destaca que el 90% de usuarios que juegan videojuegos son menores de 16 años, por lo que es a partir de los datos anteriores que encuentro pertinente el uso de los videojuegos con los estudiantes de primero de secundaria. Los referentes contextuales que justifican la pertinencia de mi propuesta son los siguientes. Algunos estudios del tema están relacionados con intervenciones aplicadas como la de Pereira 2012,
titulada Recursos para la alfabetización mediática, investigación y propuestas para niños, en la cual se desarrolló un proyecto de educación en medios basado en guías para padres y profesores, con una metodología de 8 pasos. Considero que esto puede ser de ayuda para mi proyecto, ya que una de las guías aplicadas está dedicada específicamente a los videojuegos, en una primera parte haciendo énfasis en la historia, tipos y áreas de investigación de los videojuegos. En una segunda parte se reflejan las prácticas de niños, jóvenes y sus perspectivas sobre los videojuegos y, en una tercera parte, se presentan las estrategias para la medición parental, los videojuegos en la escuela y su papel en la educación. Un segundo documento titulado Videojuegos educativos sociales en el aula de González y Blanco 2011 pretende mostrar un prototipo diseño de un videojuego educativo dentro del aula. Algunos de los resultados obtenidos señalan que aún continúa existiendo una percepción cultural errónea respecto al potencial educativo de los videojuegos. Otro resultado obtenido es que los videojuegos educativos favorecen el desarrollo de competencias tecnológicas y habilidades sociales, y de igual forma los videojuegos tienen una función altamente motivadora que propicia la inmersión y el aprendizaje de forma natural, por lo que estos resultados me permiten justificar el uso de videojuegos para el aprendizaje de los sujetos de primero o de secundaria. Otro grupo de investigaciones son las empíricas, entre las que se encuentra la de Gálvez de la Cuesta, titulada Aplicaciones de los videojuegos de contenido histórico en el aula. En ella se aborda cómo es que las creaciones videográficas se pueden convertir en un elemento de apoyo para acercar al alumnado de una forma eficaz a los procesos históricos, motivando el surgimiento de un espíritu de investigación y por lo tanto de conocimiento. Entre los hallazgos encontrados en esta investigación, se reporta que los videojuegos de contenido histórico pueden constituirse como un instrumento de aula eficaz y apreciado tanto por profesores como por alumnos, porque proporciona opciones de diversificación de los procesos de aprendizaje gracias a su gran variedad y a su difusión. Los principales referentes teóricos que servirán de marco son Gálvez, con aplicaciones de los videojuegos de contenido histórico en el aula, Silverstone, con Por qué estudiar los medios, Félix Echeverría, con videojuegos y educación, Beatriz Marcano, con juegos serios y entretenimiento en la sociedad digital, Payer, con teoría del constructivismo de Vygotsky, Rodríguez, con la teoría de aprendizaje significativo y Pérez Gómez, con educarse en la era digital. La metodología que sustentará mi proyecto será de corte cuantitativo, donde Rodríguez Peñuelas señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, por lo que esto me permitirá analizar, recolectar datos e identificar las oportunidades para incorporar el videojuego Valiant Hearts: The Great War como un recurso didáctico para el aprendizaje de la historia en el tema de la Primera Guerra Mundial en primero de secundaria. Para el criterio de selección de los participantes se eligieron alumnos de primero de secundaria, ya que es en este nivel donde se aborda y se les instruye el tema de las grandes guerras, y es a esta edad que el alumno se encuentra en la cuarta etapa del desarrollo cognitivo, la cual se caracteriza porque el sujeto es capaz de pensar de forma abstracta y de forma reflexiva. El tipo de muestreo es no probabilístico, que según Cuesta 2009 es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionado. Mis categorías de análisis son las siguientes. El primer concepto es videojuegos con base en el autor Echeverría. La categoría es uso de los videojuegos en el escenario educativo y las subcategorías son surgimiento, inicio, significado, tipología, clasificación y propósitos del uso. Como segundo concepto es historia con videojuegos con base en el autor Gálvez. La categoría es uso de los videojuegos en la materia de historia.
Las subcategorías son experiencia, conocimiento, uso de los videojuegos, propósitos del uso y la pertinencia. Como tercer concepto está gamificación con base en el autor Ortiz. La categoría es gamificación en educación y las subcategorías son conocimiento, uso, dinámicas y pertinencia. Y el último concepto es recursos tecnológicos con base en el autor Aguadez. La categoría es recursos digitales en el aula y las subcategorías son uso de la tecnología educativa, apropiación, recursos digitales en el aula, propósito del uso. Para esta parte se han considerado las siguientes fases. Fase número 1, diagnóstico, aplicación de instrumento. Tomando el diagnóstico como el paso 1, donde Buisan y Marín le conceptúan como un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar, incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o de un grupo de sujetos en una institución con el fin de dar una orientación. Es por eso que se aplicará un cuestionario a un grupo de alumnos aproximadamente entre 25 y 30 alumnos que se encuentran cursando el primer grado de secundaria. Dicho cuestionario está estructurado en 4 distintas etapas. La primera etapa abarca preguntas de tipo demográficas, es decir, nombre, edad, género y el grupo. La segunda etapa abarca preguntas dirigidas a sus gustos e intereses, es decir, gusto que tienen por los videojuegos, motivos por los que les gustan los videojuegos, motivos por los que les gustaría incorporar los videojuegos al aprendizaje, etc. La tercera etapa abarca preguntas dirigidas a las prácticas del videojuego, es decir, tiempo que lo juegan, frecuencia con la que juegan, dispositivos donde juegan y con quién juegan. Y por último, la cuarta etapa abarca preguntas dirigidas al conocimiento del videojuego Valiant Hearts: The Great War, es decir, conocimiento acerca del videojuego mencionado, gusto por el videojuego mencionado y atracción por el videojuego. La fase número 2 es interpretación y análisis de resultados. Con base a los resultados obtenidos del instrumento aplicado, es que en esta fase se llevará a cabo el análisis y la interpretación para de esta manera lograr identificar las oportunidades para incorporar el videojuego Valiant Hearts: The Great War como un recurso didáctico para el aprendizaje de la Primera Guerra Mundial en primero de secundaria. La fase número 3 es el diseño de la propuesta pedagógica. En esta fase es que se diseñará una propuesta de actividades que sirva de apoyo para reforzar o adquirir conocimiento específicamente del tema de la Primera Guerra Mundial en estudiantes de primero de secundaria a través del uso del videojuego Valiant Hearts: The Great War. A continuación se muestra el instrumento de investigación que aún no ha sido aplicado. Estas investigaciones, proyectos y estudios de caso permiten sustentar que los contenidos propuestos son pertinentes. El primero es de Álvarez, que lleva por nombre Uso de videojuegos educativos, caso de estudio México. Este proyecto propone el uso de videojuegos para la enseñanza de matemáticas. Está compuesto de una colección de videojuegos que abarcan las principales áreas problemáticas en la enseñanza de las matemáticas en México, mostrando así una tendencia de mejora de los estudiantes mientras jugaban videojuegos. La segunda es de Evaristo, que lleva por nombre Uso de un videojuego educativo como herramienta para aprender historia. Esta investigación demostró que el desempeño académico de los estudiantes mejoraba al utilizar el videojuego educativo La Rebelión del Cusco como un material pedagógico en un salón de clase. Por último, con Vera, el videojuego como recurso didáctico en el aprendizaje de la geografía, un estudio de caso. Este estudio de caso ha podido constatar un aumento de la motivación para el aprendizaje significativo, una mejora de la comprensión de los conceptos y un desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas y del pensamiento creativo. Por lo que es a través de esta información y de estos documentos que me permiten sustentar que los contenidos propuestos son pertinentes para la elaboración de mi proyecto. Por último, en las siguientes diapositivas se mostrarán las fuentes de consulta y las referencias que fueron usadas para la elaboración de este proyecto. Gracias.